Retomamos. Superficie plana, el campo generado por la superficie plana, habíamos dicho que el campo era normal, a la misma, habíamos determinado una superficie cilíndrica que lo atravesaba, nos dimos cuenta que el flujo a través de la superficie lateral era cero. Desde el punto de vista del producto escalar, se dan cuenta que el campo es perpendicular a la normal, por eso el coseno de 90 es 0. Y si no, ustedes observan que ninguna línea de flujo atraviesa la superficie lateral. Sí se darán cuenta también que el campo atraviesa las dos bases. Nos damos cuenta que el campo durante las dos bases es constante. Y tiene el mismo módulo acá arriba que acá abajo. De hecho, podemos girar todo esto a 180 grados y no nos damos cuenta. 180 grados, giramos el planito hasta que vuelva a ser un plano horizontal. A partir de ahí, vuelvo un paso para atrás. El campo lo sacamos de la integral. La integral de diferencial de S es la superficie, S. El coseno de 0 es 1. Y nos va a quedar dos veces el campo por el área. Después, analizamos el segundo miembro. Carga neta encerrada sobre epsilon 0. La carga neta encerrada va a ser el producto del área que estoy encerrando por sigma, o sea, la densidad superficial de cargas. Y epsilon 0 sigue como constante. Si yo igualo lo que habíamos tenido en la anterior, 2 por E por S, con el área por sigma sobre epsilon 0, y después tachamos las superficies, nos damos cuenta que el campo generado por un plano cargado a una distancia z del mismo plano, o sea, una altura z, depende de sigma, depende de epsilon 0, o sea, de la densidad de cargas de epsilon 0, pero no depende de la altura. Es medio, no es muy intuitivo eso. Uno piensa que mientras más cerca, tiene más campo. Pero piensen que estamos hablando respecto a un plano infinito, donde el aporte son de infinitos componentes, desde el más cercano hasta el más lejano. Acá está. El campo generado en un punto por un plano infinito uniformemente cargado es independiente de la distancia al plano. Que de hecho coincide con lo que planteamos con Gabriela en el problema anterior, cuando hicieron el disco y lo hicieron tender a infinito. ¿Estamos hasta acá, gente? Sí, profe. Bárbaro, gracias. Digan que sí, pueden decir que no, ¿eh? Sí, pero está bueno que hablen para saber que, no sé, que hay alguien del otro lado. Sí, ¿sí, más no? vale. Vale, esto me queda grabado, pero no les agarre el pánico escénico. Ya bastante con pánico estoy yo. Sí. Bueno, vamos a hacer otro, ya que estoy con envión. Vamos a determinar el campo eléctrico a una distancia R de una línea infinitamente larga con una densidad de carga uniforme, lambda. Esta es la línea infinita. Tendría que determinar el campo eléctrico en un punto por acá. ¿Qué pasó? ¿Se me Pasa que coló?
Tendrías que poner proyectar la diapositiva. Estás con el... No, lo que iba a hacer, Sí. iba a tratar de dibujar algo sobre la misma. Pero eso lo tenés que hacer proyectando, te aparecen los lápices. ¿Me aparece el lápiz cuando proyecto? Ah, Sí, poné proyectarla, poné con el pizarroncito, ¿cómo se llama? Con el que está acá abajo, sí, ese. ahí está. Ahí está. Ahí Bueno, está. ahora bajá con el cursor, bajá, Bajo. a la izquierda. A la izquierda, ¿ves que hay unos cositos? Ahí, más abajo. ¿Acá? No, nada No, que más ver. abajo. Ay, sí, Eso, ahí sí. está. Ay, perfecto. Ahí el lapicito. Ahí está, ahí Ahí podés está. dibujar. Qué Ahí bueno. tenés la pluma, o si no el puntero láser también. Que eso te Perfecto. sirve para ir marcando Ahí lo que está, ahí decís. marco. Bien, gracias. Ahí está. Tuki. Por ejemplo, vamos a determinar el campo eléctrico en un punto P a una distancia R. Vamos a poner una pluma. Acá, el punto P lo vamos a determinar acá. Bueno, a una distancia de acá, del punto P acá, una distancia R. Bueno. Opa, ¿cómo será el campo eléctrico generado por este segmento infinito, largo, en cualquier punto a su alrededor? ¿Qué dirección y sentido tendrá? ¿Qué opinan? ¿Podrá tener esta dirección y sentido? Alguien me está chateando algo. Vertical, dice Ignacio. Vertical, grande Ignacio. En este caso, vertical hacia arriba o hacia abajo, en estos puntos. Perpendicular y saliente, muy bien. Sí, Muy es bien. perpendicular y saliente. Y saliente porque es positivo, sí. En ese sentido, no puede haber otra dirección que no sea perpendicular. Si yo lo hago así, yo giro este segmento y me voy a dar cuenta de que esto, si yo lo giro 180 grados, tendría que dar así. A ver, lapicito. Y no tiene razón de ser que gire en ese sentido. Entonces, la única lógica es que sea perpendicular y saliente. Ahí está. Dirección y sentido posible del campo. El campo tiene que ser radial, saliente al mismo. Es la única dirección que respeta la simetría del arreglo de cargas. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, primero vamos a plantear una superficie gaussiana. ¿Cómo será la superficie gaussiana sobre ese conductor recto infinito? Ya con lo que saben, ¿qué estarían pensando? ¿Sería lógica que sea una cajita cuadrada? ¿Qué simetría tiene un hilo infinito? ¿Usarían coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas? Piensen en la simetría del problema. Un cilindro. Un cilindro acostado. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Ricardo. Un cilindro acostado y obviamente concéntrico con el conductor. Bueno. La idea es esa. Esta es la superficie gaussiana. Tenemos un cilindro. El radio R va a coincidir con el radio del punto que estemos estudiando, la distancia. O sea que contiene el punto P. Y ahora vamos a ver que el campo E atraviesa la superficie lateral. Y atraviesa las bases. Claro, sería al revés a lo que vimos antes. Exacto. El flujo a través de la superficie lateral tiene un valor. Pero a través de las bases, por más que haya campo, no. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. Primero, vamos a analizar
el campo a través de la superficie lateral. Y después analizamos el campo a través de las bases. Y por último vemos la carga neta encerrada, que esa es la parte fácil. Empecemos por, supongo que el campo a través de las bases. Campo sobre las tapas y campo a través de la superficie lateral. El campo a través de las bases va a valer 0. Acá yo lo tenía preparado para... Si te pones mantener, te conserva lo que escribiste. Ajá, no importa, porque quería hacer esto. En las tapas 1 y 2, el vector E, que es perpendicular al diferencial de S, el flujo del campo es 0. Como que tenía las anotaciones escondidas en clarito. Por eso, pero para eso tengo que estar acá. Tengo que rebuscar la vuelta o hacerlo con más transparencia para poder dar más el paso a paso. Bien, eso a través de las tapas. Y a través de la superficie lateral, el campo varía a través de la superficie lateral o en cada punto de esa superficie. Les ajusto un poco la pregunta. ¿El módulo del campo varía en la superficie lateral? Muy bien, Joaquín. No, es constante. Es constante. El módulo va a ser constante. Está bien, cambia la dirección y sentido, pero como va a estar siempre a la misma distancia del conductor, si yo hago girar el conductor a través de su eje, o sea, rodarlo como un lapicito, el campo no va a cambiar. Ni dirección, ni sentido, ni módulo. Entonces, si va a ser constante, yo puedo sacarlo de la integral. En la superficie lateral, el campo tiene un valor constante y siempre tiene un valor, es normal la diferencial de S. ¿Se ve en color rojo? Sí, sí. Bien. Si no, no tengo problema de oscurecerlo un poco. El campo a través de la superficie lateral el flujo a través de la superficie lateral es el producto del campo por diferencial de S y siempre es paralelo, por eso el coseno de 0. La integral de diferencial de S es la superficie, que para el caso del cilindro es 2pi por radio por L. Bien. Ya tenemos el flujo. Dijimos, el flujo a través de la superficie lateral es este. El flujo sobre las tapas es 0. ¿Y la carga neta encerrada? Fíjense, si esto es una distancia L, la única carga que encierra es el producto de esta longitud por el valor de lambda. Epsilon 0 sigue estando. Y ahora vamos a igualar. Flujo es E por 2pi RL más el flujo en las tapas que es 0. Y la carga neta encerrada sobre epsilon 0 es L por lambda sobre epsilon 0. Llegamos a que el campo va a ser, tachamos L con L, fíjense que no depende de la longitud. De hecho es infinito. Menos mal que no depende porque si no sería infinito. Lambda sobre 2pi r por epsilon 0. Compárenlo con el cálculo que habíamos hecho en la unidad anterior, aplicando la ley de Coulomb, y llegamos al mismo resultado, y más fácil, en este caso. La ley de Gauss abarca, es más general que la ley de Coulomb. La ley de Gauss vale para electrostática,
vale también para cargas en movimiento, lo que pasa que lo analiza en un instante determinado. La ley de Coulomb se limita, en ese sentido, a electrostática. Ale, o sea que a diferencia del que vimos antes, que no dependía de la altura, este sí depende de la altura, porque Sí. te especifica el radio la altura. Este sí depende del radio. Sí, si está más lejos. Pero vos fijate, en un punto, en una carga puntual, el campo es carga, algunas constantes y R al cuadrado. En una línea recta infinita, depende de los valores de las cargas y en vez de R al cuadrado, dividido R a la primera. Y en un plano, depende de los valores de las cargas y no depende más del radio ni de la distancia. Esas son las tres simetrías más importantes. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos hasta acá? Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a seguir. Bárbaro, gracias. A los deditos. Perfecto. Vamos a dejarlo